Él era un rey en un castillo de cristal, convencido de que toda bondad tenía un precio oculto. Para demostrar su cínica verdad, ideó la trampa perfecta, fingiría ser un hombre roto y borracho para su nueva empleada, esperando a que ella revelara su verdadera codicia. Pero noche tras noche, en lugar de robarle, ella le ofreció una compasión que él nunca había conocido. La trampa que él tendió para desenmascararla se convirtió lentamente en la prisión de su propio corazón, y pronto descubriría que enamorarse de su propia mentira era un juego del que no sabía cómo escapar. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El universo de Alejandro Herrera olía a dinero y a soledad. A sus 35 años, era el arquitecto de un imperio tecnológico que se extendía por todo el globo, un hombre cuya mente era un laberinto de estrategias y cuyo corazón era una fortaleza de hielo. Desde su ático en la cima de la Torre Herrera, un espacio minimalista de cristal y acero que parecía flotar sobre la ciudad, observaba el mundo no como un participante, sino como un maestro titiritero. Su cinismo era legendario, una armadura forjada en el fuego de una traición pasada. Años atrás, su prometida, una mujer por la que creyó sentir amor, lo había dejado por un rival más rico, llevándose no solo su corazón, sino también valiosos secretos empresariales. La lección fue brutal y definitiva, el amor era una transacción y la lealtad, una mercancía. Desde entonces, había construido muros tan altos a su alrededor que ni la más brillante de las luces podía penetrarlos. La única persona que tenía una llave a esa fortaleza era su mayordomo y confidente de toda la vida, Carlos. Un hombre mayor de cabellos plateados que lo había conocido desde niño y cuyo rostro llevaba las líneas de una preocupación paternal. Fue a Carlos a quien le reveló su último y más retorcido plan. Es la candidata perfecta, dijo Alejandro, observando en la pantalla de su escritorio el currículum de una tal Sofía Ramos. La foto mostraba a una joven de 28 años, con unos ojos cálidos y honestos de color avellana y una sonrisa que parecía genuinamente amable. Demasiado amable. Historial impecable, referencias que hablan de su compasión y su dedicación. Exactamente el tipo de máscara que usaría una cazafortunas. Carlos miró la pantalla con una expresión de tristeza. Señor, con el debido respeto, tal vez es usted el que ve máscaras en todas partes. La chica necesita el trabajo. Su hermana pequeña, lo sé, lo interrumpió Alejandro. Su hermana tiene una afección cardíaca que requiere una cirugía carísima. El cebo perfecto. ¿Qué no haría una hermana mayor por salvar a su familia? Mentir, engañar, robarle a un empleador supuestamente vulnerable. El plan era cruel en su sencillez. Contrataría a Sofía Ramos como asistente personal de la casa. De día, sería el exigente y distante millonario, Alejandro Herrera. Pero de noche, se transformaría. Se convertiría en su alter ego, un alma atormentada, un hombre que se ahogaba en alcohol y en la pena por un amor perdido. Le daría a Sofía acceso, oportunidades, la vería bajar la guardia. Y esperaría. Esperaría a que la codicia se mostrara, a que ella intentara aprovecharse de su debilidad. Y cuando lo hiciera, la aplastaría, no solo despidiéndola, sino destruyendo su reputación tan a fondo que nunca más volvería a trabajar, demostrándose a sí mismo, una vez más, que su visión del mundo era la correcta. Esto es un error, señor, dijo Carlos en voz baja. Alejandro lo miró, sus ojos azules eran tan fríos como el hielo del Ártico. El único error, Carlos, fue creer alguna vez que la gente es intrínsecamente buena. Esta vez, voy a demostrarlo. Sofía Ramos sintió como si estuviera entrando en otro planeta cuando las puertas del ático de la Torre Herrera se cerraron detrás de ella. La escala, la frialdad, el silencio del lugar eran abrumadores. Se aferró a la correa de su bolso, el único objeto humilde en ese mar de opulencia. En su mente, estaba la imagen de su hermana Lucía, de 17 años, postrada en la cama del hospital, su sonrisa aún brillante a pesar del cansancio que nublaba sus ojos. Los médicos habían sido claros, la cirugía era su única esperanza,
y era una cirugía que costaba una fortuna que su familia nunca podría soñar con tener. Este trabajo, con su salario absurdamente generoso, no era una oportunidad, era un milagro, su única línea de vida. El señor Herrera la recibió en su estudio. Era más guapo y mucho más intimidante de lo que las fotos de las revistas sugerían. La interrogó, sus preguntas eran precisas, cortantes, diseñadas para desequilibrarla. Ella respondió con una honestidad tranquila, su desesperación le dio una extraña calma. Cuando él, finalmente, le dijo que el puesto era suyo, sintió que un peso monumental se le quitaba de encima, solo para ser reemplazado por la incómoda sensación de que se había vendido al diablo. Aunque fuera por la causa más noble. Su primer día transcurrió en una niebla de instrucciones dadas por el solemne mayordomo, Carlos. La casa funcionaba con la precisión de un reloj suizo. El señor Herrera trabajaba desde su estudio, rara vez se le veía. Carlos le advirtió sobre las noches. El señor tiene dificultades, dijo con una tristeza evasiva. La pérdida de su prometida lo dejó muy herido. A veces bebe más de la cuenta. Intenta sobrellevarlo. Sea paciente con él. Esa noche, Sofía estaba en la enorme y silenciosa cocina, preparándose una taza de té, cuando lo escuchó. Un sonido de algo que se rompía, procedente de la biblioteca. El corazón le dio un vuelco. Dudó en la puerta, que estaba ligeramente entreabierta. Vio a Alejandro de pie en medio de la habitación, con la corbata aflojada y el pelo revuelto. Un vaso yacía roto a sus pies. Se tambaleó ligeramente mientras se servía otro whisky de una licorera de cristal. Su impecable fachada se había desmoronado, revelando a un hombre que parecía consumido por el dolor. Era la primera representación de su obra, y Alejandro era un actor consumado. Sofía, sin saber que era público, sintió una punzada de compasión. Llamó suavemente a la puerta. «¿Señor Herrera? ¿Está usted bien?» Él se giró, y en la penumbra, sus ojos parecían oscuros y atormentados. Le dedicó una sonrisa torcida, una caricatura de su habitual confianza. «Ah, la nueva empleada. Venga, únase a la fiesta. O al velatorio. Todavía no me he decidido». Entró con cautela en la habitación, que olía a alcohol y a cuero viejo. «Quizás no debería beber tanto, señor». Él soltó una carcajada amarga. ¿Y qué debería hacer? ¿Escribir poesía? La bebida es la única anestesia que el dinero puede comprar, y créame, he intentado comprar todas las demás. Se acercó a ella, su proximidad era intimidante, el olor a whisky fuerte en su aliento. Se tambaleó deliberadamente, chocando contra ella, y sus manos se apoyaron en sus hombros para estabilizarse. Sofía sintió la dureza de su pecho contra el suyo, la calidez de su piel a través de la fina tela de su camisa. El contacto fue un shock para su sistema, una repentina oleada de conciencia física que la dejó sin aliento. Usted huele a bondad», murmuró él, su rostro estaba peligrosamente cerca del de ella, su mirada desenfocada recorriendo sus rasgos. «Es un aroma muy raro en este lugar. Como una flor que crece en una grieta del hormigón. Debería tener cuidado. Este lugar, se come las flores». La intensidad de sus palabras, la tristeza en su voz, la desarmaron. No vio a un millonario borracho y autocompasivo. Vio un alma solitaria, una que usaba el sarcasmo y el alcohol como un escudo. Sus instintos, no de empleada, sino de cuidadora, se apoderaron de ella. Con cuidado, le quitó el vaso de la mano y lo dejó sobre una mesa. «Venga, señor», dijo en voz baja. «Creo que ha tenido suficiente por esta noche». Lo guió fuera de la biblioteca, su brazo debajo del de él para apoyarlo, permitiéndole apoyarse en ella. Él era pesado, un peso muerto de músculos y pena. En el pasillo, tropezó de nuevo, esta vez de forma más dramática, y ella se encontró atrapada contra la pared, con el cuerpo de él presionándola, sus rostros a centímetros de distancia. El calor de su piel, el olor a whisky y a una colonia masculina y costosa la envolvieron. Sus labios estaban tan cerca. Parecía una eternidad mientras se miraban, su respiración entrecortada se mezclaba con la de ella. Él levantó una mano,
Sus dedos rozaron su mejilla, un toque tan suave que fue casi reverente. Eres demasiado buena para ser real, susurró. Y entonces, como si un interruptor se hubiera accionado, su rostro se endureció. El falso estupor se desvaneció, reemplazado por un destello de la fría claridad que había visto en su despacho. ¿Me crees, Sofía? ¿Crees toda esta patética actuación del hombre herido? La pregunta, la repentina ruptura del personaje, la dejó atónita. Se dio cuenta, con un horror helado, de que era una prueba. Siempre lo había sido. Se apartó de él de un empujón, su rostro ardía de humillación y rabia. Eres despreciable, siseó. Él le dedicó esa sonrisa cruel y seductora que había visto antes. Solo estoy siendo minucioso. Quería ver cuánto tardabas en intentar aprovecharte. Coger mi cartera mientras estoy incapacitado, quizás. Buscar el código de mi caja fuerte. Pero no, tú eliges el enfoque más sutil. La seducción. La falsa compasión. Muy inteligente. Salió de la habitación, dejándolo solo con la abrumadora comprensión de la verdadera naturaleza de su nuevo trabajo. No estaba allí para servir. Estaba allí para ser observada, diseccionada, probada. Se juró a sí misma esa noche que pasaría su prueba. Se mantendría profesional, distante, haría su trabajo y se marcharía con el dinero que necesitaba, dejando a este hombre roto y cínico solo en su miseria. Pero su plan tenía un defecto fundamental, no había tenido en cuenta el poder de su propia compasión. Y no había tenido en cuenta la posibilidad de que, al interpretar el papel de un hombre roto, Alejandro, sin darse cuenta, comenzara a mostrar las grietas de sus propias y muy reales heridas. Su macabro teatro continuó. Noche tras noche, Alejandro interpretaba su papel, y cada noche, Sofía respondía con un cuidado profesional pero genuino que lo desarmaba. Le preparaba té de hierbas en lugar de servirle más whisky. Se sentaba con él mientras divagaba, escuchando sus historias inventadas sobre corazones rotos, sabiendo que eran una actuación pero oyendo los ecos de un dolor real en su voz. Y él, el actor, se encontró cada vez más atrapado en su propio guión. La compasión de ella, que había esperado que fuera una estratagema, se sentía real. Y la soledad que fingía por la noche comenzó a sangrar en la auténtica soledad de sus días. Empezó a anhelar sus interacciones nocturnas. Anhelaba la forma en que ella escuchaba, la tranquila fuerza en sus ojos, la suave calidez de sus manos cuando le quitaba un vaso de la mano. Era una droga, la conexión humana, que no había probado en años. La línea entre la farsa y la realidad empezó a desdibujarse. Una noche, él estaba en su estudio, no actuando, sino genuinamente agotado después de un día de batalla con un conglomerado rival, liderado por un CEO carismático llamado A, que estaba tratando de robarle un contrato vital. La puerta se abrió y Sofía entró, sin llamar. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, y le tendió una bandeja. Sobre ella, había un sándwich caliente y un vaso de leche. Él la miró, demasiado cansado para su sarcasmo habitual. ¿Cómo lo sabías? El hombre que dirige el mundo todavía necesita comer, dijo ella. Y Carlos me dijo que la leche caliente te ayuda a dormir. Se sentó frente a él y empezó a hablar, no sobre su falso dolor, sino sobre su día, sobre los progresos de su hermana Lucía en el hospital, sobre las pequeñas alegrías y preocupaciones de su mundo. Él simplemente escuchó, sintiendo que la tensión en sus hombros se aflojaba por primera vez en semanas. Mi madre siempre dice, dijo ella, con una pequeña sonrisa, que a veces la mejor estrategia de batalla es una buena noche de sueño y el estómago lleno. Se levantó para irse. Sofía, la llamó él, su voz era un susurro. Gracias. Ella simplemente asintió y se fue. Pero él, gracias, se quedó flotando en el aire. No era del jefe al empleado, ni del actor a su público. Era de un hombre. A una mujer. Una noche, mientras él estaba en medio de su habitual borrachera, fingiendo mirar por la ventana con aire melancólico, tropezó de verdad, un genuino calambre muscular en su pierna, fruto de horas de tensión. El dolor fue agudo e inesperado, y dejó escapar un gruñido real de agonía. Cayó al suelo, el falso borracho se convirtió en un hombre genuinamente dolorido.
Ella corrió a su lado, sus ojos llenos de una preocupación real. ¿Qué pasa? ¿Qué te duele? Se arrodilló, sus manos profesionales buscaron instintivamente la fuente del dolor, sus dedos masajearon el nudo tenso de su pantorrilla. Su toque fue a la vez clínico y asombrosamente íntimo. Él se apoyó en el suelo, con el rostro contraído por el dolor. Solo, un calambre, logró decir. Ella lo ayudó a sentarse, su cuerpo se apoyó en el de él y trabajó en el músculo hasta que se relajó. Cuando el dolor agudo pasó a ser un dolor sordo, se encontró apoyado contra ella, con su cabeza descansando en el suave hueco de su hombro, el aroma de ella lo envolvía. «Está siempre aquí cuando me caigo», susurró él, y esta vez, no había ni rastro de actuación en su voz. Era la confesión de un hombre que se estaba dando cuenta, para su horror, de que estaba empezando a depender del mismo objeto de su cruel experimento. La guerra de un solo hombre de Alejandro por la verdad del corazón humano había dado un giro inesperado. Había tendido una trampa para demostrar que la bondad era una ilusión, solo para encontrarse prisionero de su propia artimaña. El cinismo con el que había construido su mundo se estaba erosionando, partícula a partícula, con cada taza de té, con cada sándwich nocturno, con cada toque compasivo. No sabía cómo terminar el juego, y la parte más aterradora era que ya no estaba seguro de querer hacerlo. Su experimento ya no trataba de desenmascararla a ella. Se trataba, cada vez más, de no tener que enfrentarse a la verdad que ella le estaba revelando sobre sí mismo. La verdad de que su corazón, que él creía muerto y enterrado, estaba empezando a latir de nuevo. Y ese sonido lo aterrorizaba. El precario equilibrio entre su farsa y la realidad se hizo aún más insostenible. Alejandro, el maestro del control, se encontró en un territorio desconocido, improvisando un guión emocional que cambiaba cada noche. Se convenció a sí mismo de que simplemente estaba elevando el nivel de su experimento, volviéndose más sofisticado en sus métodos para probar a Sofía. Pero en la fría honestidad de la noche, mientras la escuchaba moverse en la habitación contigua, admitió una verdad aterradora: su prueba se había convertido en su adicción. La parte más perversa del juego era el contraste entre sus dos personajes. De día, seguía siendo el señor Herrera, el jefe exigente y distante. De hecho, a medida que sus sentimientos nocturnos por Sofía crecían, su comportamiento diurno se volvía más duro, más frío, como si necesitara castigarla a ella, y a sí mismo, por la intimidad que estaban desarrollando en la oscuridad. Ella soportaba su gélido profesionalismo durante el día y luego, por la noche, cuidaba del otro él, del hombre roto y vulnerable, con una paciencia que empezaba a desconcertar a Alejandro. Una tarde, su asistente Laura entró en su despacho. «Señor, tengo la información que pidió sobre la subasta benéfica para el ala de cardiología infantil. Hay una mesa disponible para su empresa». «Bien. Resérvela», dijo Alejandro, sin levantar la vista. «También», continuó Laura, «he confirmado los planes para el regalo sorpresa de cumpleaños de su novia, la señorita Sandoval». Isabel, al escuchar la conversación desde su puesto, sintió una punzada inesperada, aguda y desagradable. Por supuesto que él tenía una novia. Un hombre como Alejandro Herrera siempre tendría a una mujer glamurosa en su brazo. Y sin embargo, la idea de él con otra mujer, tocando a otra, besando a otra, le provocó una sensación tan parecida a los celos que se sintió avergonzada. Era solo su jefe. Un jefe que, a veces, se convertía en su paciente nocturno. Nada más. Pero esa noche, cuando él comenzó su actuación de borracho, la dinámica entre ellos había cambiado. Había una nueva y dolorosa conciencia en la forma en que ella lo cuidaba. «Te estás cansando de mi compañía, Sofía», murmuró él, con la voz arrastrada, mientras se desplomaba en un sofá del salón. «¿Anhelando pastos más verdes?» «Estoy haciendo mi trabajo, señor», respondió ella, el formalismo era una armadura. «Ah, sí. Tu trabajo. Consolar al multimillonario solitario», se burló él. Extendió la mano y le cogió un mechón de pelo, retorciéndolo entre sus dedos. Su proximidad, el olor a whisky en su aliento, ya no se sentía como una amenaza, sino como una tentación dolorosa. «Te pareces tanto a ella», susurró.
Y aunque sabía que se refería a su prometida perdida de su historia inventada, las palabras aterrizaron como piedras en el corazón de Isabela. Ella tenía tu pelo. Y tu forma de mirar a la gente como si realmente te importara. Le cogió la mano y se la llevó a su mejilla sin afeitar. Su piel era áspera contra la palma de ella. Ojalá estuviera aquí. Se encontró atrapada. ¿Estaba consolando a su jefe borracho por la pérdida de su amor ficticio? ¿O estaba ella, Sofía, siendo arrastrada a un juego de emociones que se sentía peligrosamente real? Le retiró la mano suavemente. Debería descansar, señor. Mañana es un día largo. La noche de la gala benéfica, Isabela tuvo que ayudarlo a vestirse, parte de sus deberes extendidos, como él los llamaba ahora. Estaba luchando torpemente con los gemelos de su camisa, sus manos deliberadamente temblorosas. Mis dedos, no me responden esta noche, murmuró. Ella tuvo que acercarse, sus cuerpos casi tocándose, mientras abrochaba los pequeños y intrincados gemelos de platino. Podía sentir el calor que emanaba de su pecho, oír su respiración superficial cerca de su oído. La tarea la dejó con el pulso acelerado. Vio cómo se anudaba la corbata con una facilidad que desmentía su supuesta incapacidad, y vio la fugaz sonrisa de triunfo en sus ojos en el reflejo del espejo. Estaba jugando con ella. Y ella odiaba la forma en que una parte de sí misma disfrutaba del juego. En la gala, la novia de Alejandro, Amelia Sandoval, se materializó. Era todo lo que Isabela no era, alta, rubia, vestida con un vestido de lentejuelas doradas que parecía hecho de estrellas líquidas. Su sonrisa era deslumbrante, y se colgó del brazo de Alejandro con la familiaridad de la propiedad. Isabela, relegada a la mesa de los asistentes, en la parte de atrás del salón, los observaba. Vio a Alejandro interpretar el papel del devoto prometido. La vio a ella susurrarle al oído. Los vio reír juntos. Y la punzada que sintió ya no era confusa. Eran celos. Puros, amargos, innegables. Quería irse de allí. Quería correr. Fue entonces cuando sintió un toque en su hombro. Se giró para encontrar al carismático CEO rival de Alejandro, el señor Diego, de pie a su lado, con una sonrisa amistosa en su rostro. Señorita Ramos, ¿verdad? Soy Diego. Nos conocimos brevemente el año pasado. Isabela se sintió abrumada, un rubor subió por sus mejillas. ¿Qué le parece si los dos olvidamos nuestra mutua y desafortunada conexión con Herrera, solo por esta noche? Le dijo. Estoy sentado con un grupo de amigos míos, no son gente importante ni de sociedad. Solo gente que se ríe de chistes malos y bebe un champán terrible. Isabela, para su propia sorpresa, se levantó. Y por primera vez en toda la noche, empezó a sentirse de nuevo como ella misma. Mientras reía, su mente divagaba hacia los sueños de cuando ella y Alejandro habían hablado durante su noviazgo, años antes, de todas las cosas que esperaban tener, un bebé o un perro. O quizás ambos. Su mundo se había centrado tan firmemente en lo que esperaba para el futuro. Uno con un marido, una vida, a su lado. Era mucho más simple entonces. No habían dejado atrás un rastro de corazones rotos en su camino, ella había visto su propio pasado, una relación, un hombre que pensaba que podría haber sido su pareja para toda la vida, arrojado por la borda. Pero no por falta de cariño o pasión. Se habían separado en buenos términos, los que un hombre como Alejandro podría tener algún día para sí mismo, se había dicho, o le había dicho a ella, en sus sueños, 1.000.000 de veces. Ahora sabía la verdad, esta cosa de amor era, mucho más complicada que lo que la vida a sus 20 años la había hecho creer, el futuro, no había llegado todavía. Pero estaría cerca. Quién sabe, tal vez ya estaba ahí, porque con Mateo, sus propias luchas de vida, muerte y sacrificio, el bebé se había ido hacía mucho tiempo a un lugar al que ella no volvería a ir nunca más. Pero los bebés, siempre crecen. Sabía que con él, sería la única con la que podría empezar de nuevo, como su mujer, y como el comienzo del nuevo capítulo que ambos esperaban algún día, porque de eso estaba hecha esta cosa, para ella, amor y familia. De un modo que solo ellos sabían, que algún día compartirían con su propio hijo, algún día.
Un hijo o una hija cuyo amor, como el de sus dos padres antes que ellos, un legado. Pero era un futuro en un mundo muy diferente, mucho más seguro, y al que ella ahora volvería como una mujer transformada, no solo por la pérdida o la vida. Porque lo único que se necesita es amor, como un sabio una vez le dijo, eso era todo lo que se necesitaba, nada menos, pero también nada más que el amor. El amor, de por vida, para siempre, con un final. Y en la última mirada entre ellos, dos mundos que se unen, finalmente entendieron, sabían, este momento se selló no solo con una promesa, sino también, al fin y para siempre, con un beso. Se rió, y a Alejandro, al verla desde lejos, el sonido fue como un cristal rompiéndose. No la estaba vigilando. Se había olvidado de su experimento. Pero sus ojos parecían tener una voluntad propia, buscándola constantemente en la sala abarrotada. Y cuando la vio reír con Diego, una risa genuina, una que él nunca le había provocado, algo se rompió dentro de él. Eran celos, pero de un tipo diferente. No era la fría posesión de antes. Era el dolor agudo y desgarrador de un hombre que se da cuenta de que no es la fuente de la alegría de una mujer. Quería ir allí. Quería alejarla de él. Quería reclamarla. Amelia le tocó el brazo. ¿Cariño? Has estado a 1.000.000 de kilómetros de aquí toda la noche. Él la miró, a su cara perfectamente maquillada, y por primera vez, no vio a una compañera adecuada, ni siquiera a una distracción. Vio a una completa desconocida. Se disculpó bruscamente y se dirigió, no hacia Isabela, sino hacia la salida del balcón. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de la comprensión asfixiante de que la trampa que había tendido, había funcionado demasiado bien. Se había atrapado a sí mismo. Unos minutos más tarde, Isabela, que lo había visto irse, sintió un impulso irresistible. Se disculpó con sus nuevos amigos y lo siguió. Lo encontró apoyado en la barandilla, su smoking oscuro se mezclaba con la noche. El viento le revolvía el pelo. Estaba solo, realmente solo, en medio de esa multitud. Pensé que a lo mejor necesitabas un poco de café negro y una mentira piadosa sobre un dolor de cabeza, dijo ella en voz baja desde la puerta. Él se giró, y a la luz de la luna, ella vio la verdad en su rostro. La máscara se había ido. No había cinismo, ni arrogancia. Solo un dolor crudo y vulnerable. Estaba viendo no a su jefe borracho, sino al hombre de verdad, el que estaba detrás de la farsa. ¿Te estás divirtiendo, Sofía?, preguntó, y por primera vez, sonó genuinamente interesado, genuinamente herido. Me estoy dando cuenta, respondió ella con cautela, acercándose, de que no todos los ricos son idiotas egoístas y controladores. Él soltó una carcajada triste. Solo la mayoría de nosotros. El silencio se prolongó, no tenso, sino pensativo. No puedo seguir haciendo esto, dijo él finalmente, su voz era un murmullo apenas audible. Ella sintió un pánico helado. ¿Estaba hablando de su experimento? ¿La iba a despedir? ¿Haciendo qué? Viendo esto, dijo, su mirada se perdió en la ciudad iluminada. Viendo cómo sonríes con otros. ¿Cómo te ríes? Siendo la mujer brillante y divertida que sé que eres, y sabiendo que todo lo que yo te doy es mi oscuridad. Se giró para mirarla, y había una honestidad tan brutal en sus ojos que la dejó sin aliento. La prueba ha terminado, Sofía. Tú ganas. Eres todo lo que juré que no existía. Y el chiste, al final, es para mí. La única mujer a la que he conocido en años que es real, y todo lo que he hecho es mentirle desde el momento en que entró por mi puerta. La confesión fue un terremoto. Toda su relación, construida sobre un andamiaje de mentiras, se derrumbó. Dejó al descubierto la verdad. Y la verdad era, complicada. Dolorosa. Y extrañamente, llena de esperanza. Porque el amor que ella sentía por el hombre roto de la noche, y el respeto y la admiración a regañadientes que sentía por el brillante magnate del día, se fusionaron en un solo ser. Y ella se dio cuenta, con una claridad sorprendente, de que se había enamorado, no de una de sus mitades, sino de todo el hombre imposible, mentiroso y atormentado que era.
Estaba a punto de decir algo, de dar el salto de fe que ambos habían estado evitando, cuando una voz chillona rompió su momento. Alejandro. Ahí estás. Te he estado buscando por todas partes. Amelia, la prometida, entró en el balcón. Miró a Isabela con un desprecio apenas disimulado. ¿Qué estás haciendo tú aquí, acechando en las sombras? Se acercó y se aferró al brazo de Alejandro, un gesto de pura propiedad. Y fue en ese momento, al ver la mirada vacía en los ojos de Alejandro, la forma en que su cuerpo se puso rígido ante el toque de Amelia, cuando Isabela entendió la verdadera naturaleza de la jaula. No era su mentira. Eran las mentiras de su vida. El compromiso falso, la fachada de poder. No solo estaba atrapado con ella en su juego, estaba atrapado en el suyo propio. Disculpe, se encontró diciendo Isabela, su voz tranquila tenía un nuevo y afilado borde. Dio un paso adelante. Mi nombre es Sofía. Y resulta que tengo un secreto. La cosa es, resulta que tengo gemelos. 2 de ellos. De una década atrás, de una noche en la que ni yo misma recordaba lo que habíamos compartido. Ahora están en un internado. Esperando. Esperándome a mí, no solo por la llegada del amor de su vida, que eres tú, Ricky, siempre has sido tú. Es que a mí también se me dijo que el sacrificio que hice por su padre, mi padre, fue en vano, y una mentira que ahora, con ambos bebés, no, niños, esperando que regresemos, ahora que tenemos la verdad, vamos a volver. Por fin, a nuestro legado, un verdadero legado familiar. Como 2 hombres lo habrían querido. Hace años, ahora y para siempre. El choque, en los rostros de su marido, de su futura esposa, había sido una prueba para los 2. Ahora las pruebas eran la prueba. ¿Lo sabías? ¿Sabes el profundo secreto, de por qué las mujeres hacen las cosas que hacemos para proteger, no solo lo que valoramos más, la vida y el legado, el verdadero legado, nuestro legado de por vida? Sino también un amor que se sella con el tiempo, por el bien de las 2 familias a las que les habíamos mentido desde que salimos de ese pueblo y nos adentramos en este mundo salvaje hace una década. Y de eso estaban hechos sus finales felices, después de todo. Los que están hechos no solo con un voto, sino con los hombres y mujeres que te conocen en tu corazón, que saben que no son nada menos que tu alma gemela, porque la verdad, finalmente, estaba en sus propios corazones. Y el final. Él sonrió, y sus 2 pequeños, junto con la esposa que tanto amaba, hicieron la carrera no solo de sus vidas, sino de las 3. Su nueva vida, juntos, en la granja, al fin, para quedarse. Un nuevo hogar, un legado y, sí, su final feliz, para toda la vida. La audaz declaración de Sofía, arrojada en medio de la fría tensión del balcón, no fue una simple confesión, fue una detonación. Amelia se quedó boquiabierta, su rostro perfectamente maquillado se contorsionó en una máscara de incredulidad y furia. Se volvió hacia Alejandro, sus ojos lanzaban chispas. ¿De qué está hablando esta, sirvienta? ¿Gemelos? ¿Estás loco, Alejandro? Alejandro no miró a su prometida. Sus ojos azules estaban clavados en los de Sofía, un universo de emociones arremolinándose en su interior, shock, confusión y una nueva y extraña llama de esperanza. ¿Era verdad? ¿O era esta una última y desesperada jugada de ella, una mentira nacida de la suya? Pero en los ojos avellana de Sofía, no vio engaño. Vio una verdad que había estado enterrada durante mucho tiempo, una verdad que tenía el poder de cambiarlo todo. Vámonos, Amelia, dijo Alejandro, su voz era un murmullo bajo y autoritario. Se separó del agarre de su prometida. Esta conversación ha terminado. Claro que no ha terminado, chilló Amelia. Pero él la ignoró. Le hizo un gesto a uno de sus guardaespaldas que esperaba discretamente cerca. El hombre se adelantó. Acompaña a la señorita Sandoval a casa. Con eso, se giró hacia Sofía, que seguía de pie, temblando por la enormidad de lo que acababa de hacer. La cogió suavemente del brazo. Y nosotros, dijo, su voz se había suavizado, tenemos que hablar. No volvieron al salón de baile.
La condujo por una serie de pasillos de servicio hasta un ascensor privado que los llevó directamente al aparcamiento subterráneo. El viaje de regreso al ático fue un torbellino de silencio tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Había hecho bien en revelarlo así? ¿Y qué pasaría ahora? Cuando entraron en el ático, la falsa calma de la noche de gala fue reemplazada por una atmósfera cruda y cargada. Él la llevó al estudio, la sala donde habían tenido tantas de sus confrontaciones. Se sirvió un brandy con una mano temblorosa y le ofreció uno a ella. Lo rechazó. Quería tener la mente despejada para esto. ¿Es verdad?, preguntó él finalmente. La pregunta era un susurro en la habitación silenciosa. Cada palabra, respondió ella. Se sentó y, por primera vez, le contó la historia completa, no solo la parte que él ya sabía sobre el sacrificio de su familia. Le contó sobre la breve pero intensa relación que había tenido antes de conocerlo, una aventura universitaria con un hombre al que había amado con todo su joven corazón. Le contó cómo su relación había terminado, con promesas rotas y el silencio de un adiós que nunca se pronunció. Y le contó cómo, apenas unas semanas después, había descubierto que estaba embarazada, sola y aterrorizada, convencida de que su futuro, y el de sus bebés, estaba en ruinas. Y le habló del internado. La costosa escuela en el extranjero. Y del hombre, del mismo que había ayudado a financiar a los hijos de Sofía y del hermano de Alejandro, el legado que siempre había estado destinado a ella, al fin y al cabo. Su hermano no lo sabía. Tampoco lo sabía la joven. ¿O sí? Su mirada se posó en la ventana. No importa, lo supo. Sabía que las historias, su larga y muy trágica historia, finalmente había llegado a su fin. Es mío. Sí, susurró ella. Y los secretos, los suyos y los del hombre que se sentaría con ella por el resto de su vida, su historia de amor finalmente se completó. Sabía que estaban de nuevo en casa. Los dos, y su propia vida, el verdadero legado, una que ambos sabían, por fin, era el comienzo. Mi hermana, dijo, ¿te acuerdas del niño? Bueno, he venido para recuperarlo. Sabía la verdad. Era de ellos. Era la historia de tu vida, al final. Los ojos se llenaron de lágrimas. Para mí, para nosotros. Nuestro nuevo comienzo. Se levantó. Su amor no había sido más que la culminación, sino el principio, como la madre del hombre al que ella siempre había amado. ¿Crees en eso? Yo también. Fue su mujer. No para siempre. Para una vida entera. En esa noche, no fuiste solo mi amante, había susurrado. Porque las palabras nunca se dijeron entre dos personas que lo habían dado todo, una vida juntos. El único legado, un niño. He venido para quedarme. El hombre por el que ella lo daría todo. Porque al fin y al cabo, ese es el único hogar al que cualquiera de nosotros ha vuelto, el uno para el otro. Sus hijos nunca sabrían toda la historia. La de ellos era, a la larga, solo para que dos almas la supieran, la verdad del único legado que, para las familias y los dos, importaría. Se selló con el tipo de beso que las palabras no pueden expresar. Era del corazón, y también del alma, al fin, de por vida, al fin, y el uno para el otro. El hijo, que los dos habían pensado, por un futuro que aún no había nacido. Alejandro se derrumbó en la silla más cercana, su enorme cuerpo parecía de repente demasiado frágil para la habitación. Se cubrió la cara con las manos. Los sonidos que salieron de él fueron unos sollozos secos y desgarradores que parecieron desgarrarle el alma. Sofía se acercó y le puso una mano en el hombro, la ira y la distancia se evaporaron, reemplazadas por la pura e incondicional compasión por la que se había sentido tan atraída en primer lugar. Estuvo llorando durante mucho tiempo, desahogando años de dolor, soledad y la inmensa pena de un hombre que se creía completamente solo. Y ella se quedó con él, un ancla silenciosa en su tormenta. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos azules estaban rojos, pero había una nueva claridad en ellos, la claridad del alivio. Voy a traerlos a casa, dijo, su voz era una promesa de acero. Voy a encontrarlos.
Se necesitaron los vastos recursos de Alejandro y el trabajo incansable de un equipo de los mejores investigadores privados del mundo. Pero 3 semanas después, los encontraron. Vivían en una pequeña y tranquila ciudad universitaria en el norte de Italia con su abuelo materno. Después del desastre, el hombre, habiendo recibido una generosa compensación por parte de una misteriosa entidad legal que representaba a la propia tía abuela de su marido, había tomado la decisión de mudarse y proporcionar un entorno que había esperado le proporcionaría un amoroso y un legado para toda la vida para sí mismo, un nieto. ¿No era solo por el sacrificio del hermano de su propia madre? ¿O eso es lo que había creído? Pero este futuro amor entre su hijo y su prometida estaba por determinarse, al igual que todos los futuros. Sabía, a su vez, en las próximas semanas, se necesitaría una vida entera de compromiso para volver al lugar que, finalmente podrían llamar su verdadero y único hogar. Pero de vuelta en sus propias casas, porque de vuelta en sus casas estaban los que ambos, su amante y su esposa, siempre llamarían su hogar. Él había esperado, un minuto más de un segundo que había tardado no solo el día sino la vida entera para que dos almas encontraran el consuelo la una en la otra. Porque en esto, ambos sabían la verdad, los amantes eran solo los que, a la larga, harían un legado que era su propio pacto, el de sus almas, por el tiempo y toda la eternidad. Una verdad, a saber, que los hombres a quienes les importaban menos los sentimientos, más a menudo resultaban ser el hombre cuyo amor era el único que importaba, toda la historia no solo se contaría, sino que también, en los corazones de su hijo, se mantendría, por fin, para toda la vida. Ahora es nuestro turno. Él había susurrado esas palabras no solo a su amada sino al que, a los ojos de sus familias, siempre sería, no un heredero varón, sino él. Verdadero legado, una unión. Dos familias, la última y verdadera prueba, en una casa, bajo los cielos, en un beso, ahora y por siempre. Concluyeron con su único acuerdo, el verdadero pacto, su vida como el único vínculo. Se convirtieron no solo en uno solo, en las vidas que pronto compartirían, y de hecho sabían, esto sería por siempre y un día más. Se sentía no solo completo, estaba destinado. Mi promesa. Para mi esposa, y mi amante. El único pacto, por fin. Se encontraron una semana después, un encuentro orquestado con la delicada precisión de una cumbre de paz. Volaron a Italia. Se reunieron en el jardín de una pequeña y encantadora villa que Alejandro había alquilado. El abuelo de los niños estaba allí, un hombre digno con los mismos ojos avellana que Sofía, cauteloso pero abierto. Y luego, los niños salieron corriendo por una puerta francesa hacia el soleado jardín. Tenían 10 años. Un niño y una niña. Leo y Lía. Y eran impresionantes. Tenían el pelo oscuro de Sofía, pero los ojos, eran de un inconfundible azul Herrera. El corazón de Alejandro dejó de latir. Se quedó helado, incapaz de moverse, la enormidad del momento lo paralizó. Pero Sofía, valiente y radiante, se arrodilló, abriendo los brazos. Leo. Lía, susurró. Los niños se detuvieron, mirándola a ella, luego a su abuelo, que asintió con una pequeña y triste sonrisa. Se acercaron a ella, curiosos. Y mientras miraba sus rostros, tan llenos de vida y potencial, toda la ira, toda la pena que la habían impulsado durante la última década, se disolvió. Fue reemplazada por un amor tan puro, tan abrumador, que se sintió como volver a casa. Pasaron la semana juntos. Alejandro, al principio, era torpe, un gigante inseguro. Les llevó regalos. Intentó impresionarlos. Pero los niños no estaban interesados en sus coches de juguete caros. Estaban interesados en él. En sus historias. En por qué se parecía tanto a su abuela, cuyo retrato colgaba sobre la chimenea. Y a medida que la semana avanzaba, se ablandó. Les enseñó a saltar piedras en el lago. Jugaron al fútbol en el césped. Se encontraron construyendo no el pasado que habían perdido, sino un nuevo y frágil futuro. La noche antes de que se fueran, después de que los niños estuvieran en la cama, Sofía encontró a Alejandro en la orilla del lago, mirando las estrellas.
¿De verdad crees que esto puede funcionar?, preguntó ella, su voz llena de la incertidumbre de su nuevo mundo. Él le cogió la mano. He dirigido empresas multimillonarias. He sobrevivido a traiciones. Pero esto es lo más aterrador que he hecho nunca. Y también es lo único que quiero hacer. Regresaron, no como una pareja, sino como un equipo de 4. Se mudaron de la ciudad. Compraron una gran casa en el campo, una con un lago para saltar piedras y campos lo suficientemente grandes para jugar al fútbol. Se convirtieron en una familia. No era perfecto. Había discusiones, malentendidos, los desafíos normales de unir dos mundos. Pero lo construyeron día a día, con paciencia y una reserva de amor recién descubierta. Amelia, al oír la noticia, desapareció de su vida en silencio. Era una mujer superficial, pero no una idiota. Sabía que había perdido una batalla contra una fuerza contra la que nunca podría haber competido, una familia de verdad. Y sí, tuvieron más hijos. Otra niña, un par de años después, una bebé que unió a los gemelos en un feroz círculo de protección y amor. Una tarde, varios años después, Sofía los encontró a los 5 sentados en el muelle de su lago. Alejandro estaba en el medio, Lía acurrucada a un lado, Leo en el otro, y la más pequeña, Ana, sentada en su regazo, mientras él le señalaba las constelaciones. Y esa, estaba diciendo, su voz profunda y llena de una tranquila autoridad, es la Osa Mayor. ¿Ves? No importa lo oscuro que esté el cielo, algunas estrellas siempre están ahí para guiarte a casa. Su mirada se encontró con la de Sofía por encima de las cabezas de sus hijos, y en sus ojos azules, ella ya no vio la tormenta, ni el hielo. Vio su hogar. El hombre al que había conocido. Siempre. La audaz declaración de Sofía, arrojada en medio de la fría tensión del balcón, no fue una simple confesión, fue una detonación. Amelia se quedó boquiabierta, su rostro perfectamente maquillado se contorsionó en una máscara de incredulidad y furia. Se volvió hacia Alejandro, sus ojos lanzaban chispas. ¿De qué está hablando esta, sirvienta? ¿Gemelos? ¿Estás loco, Alejandro? Alejandro no miró a su prometida. Sus ojos azules estaban clavados en los de Sofía, un universo de emociones arremolinándose en su interior, shock, confusión y una nueva y extraña llama de esperanza. ¿Era verdad? ¿O era esta una última y desesperada jugada de ella, una mentira nacida de la suya? Pero en los ojos avellana de Sofía, no vio engaño. Vio una verdad que había estado enterrada durante mucho tiempo, una verdad que tenía el poder de cambiarlo todo. Vámonos, Amelia, dijo Alejandro, su voz era un murmullo bajo y autoritario. Se separó del agarre de su prometida. Esta conversación ha terminado. Claro que no ha terminado, chilló Amelia. Pero él la ignoró. Le hizo un gesto a uno de sus guardaespaldas que esperaba discretamente cerca. El hombre se adelantó. Acompaña a la señorita Sandoval a casa. Con eso, se giró hacia Sofía, que seguía de pie, temblando por la enormidad de lo que acababa de hacer. La cogió suavemente del brazo. Y nosotros, dijo, su voz se había suavizado, tenemos que hablar. No volvieron al salón de baile. La condujo por una serie de pasillos de servicio hasta un ascensor privado que los llevó directamente al aparcamiento subterráneo. El viaje de regreso al ático fue un torbellino de silencio tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Había hecho bien en revelarlo así? ¿Y qué pasaría ahora? Cuando entraron en el ático, la falsa calma de la noche de gala fue reemplazada por una atmósfera cruda y cargada. Él la llevó al estudio, la sala donde habían tenido tantas de sus confrontaciones. Se sirvió un brandy con una mano temblorosa y le ofreció uno a ella. Lo rechazó. Quería tener la mente despejada para esto. ¿Es verdad?, preguntó él finalmente, la pregunta era un susurro en la habitación silenciosa. Cada palabra, respondió ella. Se sentó y, por primera vez, le contó la historia completa. Le contó sobre una relación que tuvo antes de conocerlo, un primer amor que terminó en promesas rotas. Le contó el terror que sintió al descubrir que estaba embarazada de gemelos, sola y sin un centavo.
Le habló de la decisión más desgarradora de su vida, darlos en una adopción cerrada a una familia en Italia a través de una agencia discreta, convenciéndose a sí misma de que era la única forma de darles la vida que ella no podía. Nunca le dije a nadie, susurró, las lágrimas corrían por sus mejillas. Era un dolor demasiado grande para compartir. Alejandro se derrumbó en la silla más cercana, su enorme cuerpo parecía de repente demasiado frágil para la habitación. Se cubrió la cara con las manos. Los sonidos que salieron de él fueron unos sollozos secos y desgarradores que parecieron desgarrarle el alma. Sofía se acercó y le puso una mano en el hombro, la ira y la distancia se evaporaron, reemplazadas por la pura e incondicional compasión por la que se había sentido tan atraída en primer lugar. Estuvo llorando durante mucho tiempo, desahogando años de dolor, soledad y la inmensa pena de un hombre que se creía completamente solo. Y ella se quedó con él, un ancla silenciosa en su tormenta. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos azules estaban rojos, pero había una nueva claridad en ellos, la claridad del alivio. Voy a traerlos a casa, dijo, su voz era una promesa de acero. Voy a encontrarlos. Se necesitaron los vastos recursos de Alejandro y el trabajo incansable de un equipo de los mejores investigadores privados del mundo. Durante las siguientes semanas, el ático se transformó. El estudio de Alejandro dejó de ser el centro de mando de un imperio empresarial y se convirtió en la sala de guerra de una misión mucho más personal. Mapas de Italia cubrían las paredes, y los conectaban pequeñas ciudades y pueblos. Pasaban las noches juntos, bebiendo café, revisando informes, siguiendo pistas que a menudo no llevaban a ninguna parte. La farsa entre ellos se había evaporado. Ya no eran jefe y empleada, ni actor y público. Eran dos almas heridas unidas por un propósito singular. En esas largas noches, su intimidad creció. Se tocaron. Al principio, eran gestos accidentales, sus hombros rozándose mientras se inclinaban sobre un mapa, sus dedos tocándose al coger la misma taza de café. Pero pronto, los toques se volvieron deliberados. Una noche, mientras Sofía se dormía sobre una pila de documentos, él le apartó suavemente el pelo de la cara y la cubrió con su chaqueta. Otro día, después de una frustrante llamada con un investigador italiano, ella le cogió la mano sobre la mesa, un simple gesto de apoyo que lo dijo todo. Hablaban. De verdad. Él le habló de su infancia solitaria, de la presión de estar a la altura del nombre de su padre. Y ella le habló del dolor constante, del hueco en su vida que nunca se llenaba. Me sentía como si hubiera fantasmas en cada esquina de mi vida, le confesó ella una noche, mientras observaban las luces de la ciudad. A veces, cuando veo a un niño en el parque con el pelo oscuro, mi corazón se detiene. Él la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia su costado en un gesto que se sentía completamente natural. Ya no estás sola en esto, susurró contra su pelo. El deseo, que había sido un arma en su retorcido juego, se transformó. Se convirtió en una expresión de consuelo, una necesidad de conexión en medio de la tormenta. Una noche, después de recibir la noticia de que habían encontrado el nombre de la agencia de adopción, la emoción fue tan abrumadora que se besaron. No fue un beso de pasión desesperada, sino uno de gratitud, de alivio, de esperanza compartida. El beso se profundizó, y se encontraron haciendo el amor, no con la furia de antes, sino con la tierna reverencia de dos personas que finalmente habían encontrado su camino de vuelta a casa, el uno en el otro. Su paz, sin embargo, era frágil. En la ciudad, su ruptura con Amelia Sandoval había provocado un escándalo. Y Amelia, una mujer despechada y humillada, no era de las que se quedan de brazos cruzados. Se alió con el único otro hombre que tenía una razón para odiar a Alejandro, su rival de negocios, Diego. Juntos, empezaron a cavar en la vida de la misteriosa mujer que había reemplazado a Amelia. Encuentra algo sucio sobre ella, le ordenó Amelia a su investigador privado. Quiero arruinarla. Pero no sabían que el arma más grande contra Alejandro y Sofía estaba a punto de serles entregada, no por un investigador, sino por un giro del destino. Después de semanas de callejones sin salida, el equipo de Alejandro finalmente tuvo un gran avance. Encontraron el pueblo. Un pequeño y tranquilo pueblo universitario en el norte de Italia, llamado Siena.
Habían localizado al abuelo materno, un profesor de historia retirado que se había hecho cargo de los niños después de la muerte de sus padres adoptivos en un accidente de coche hacía 2 años. Y tenían fotos. Las primeras fotos que Sofía veía de sus hijos en una década. Estaban de pie frente a una vieja librería, Leo con una pila de libros bajo el brazo y una mirada seria en sus ojos azules, y Lía con una sonrisa traviesa y un helado manchando su mejilla. Eran perfectos. La emoción era tan intensa que Sofía sintió que se ahogaba. Vamos a por ellos, dijo Alejandro, su propia voz era ronca de emoción. Pero su alegría duró poco. Al día siguiente, antes de que pudieran partir, la bomba explotó. Amelia y Diego, a través de sus propios medios, también habían encontrado la conexión con la adopción. No sabían la historia completa, pero sabían que había niños. Y lo usaron. Una historia de portada apareció en el tabloide más grande del país, el secreto oscuro de la nueva amante de Herrera, los hijos que abandonó. La historia era una mezcla tóxica de verdades a medias y mentiras maliciosas, pintando a Sofía como una cazafortuna sin corazón que había abandonado a sus hijos para perseguir una vida de lujo. La historia no solo la destrozó a ella, fue diseñada para destruir la reputación de Alejandro, presentándolo como un hombre que se asociaba con mujeres de moral dudosa. Sus enemigos corporativos lo vieron como una oportunidad para atacar. La junta directiva exigió una reunión. Tienes que deshacerte de ella, Alejandro, le dijo el presidente del consejo, un viejo amigo de su padre. El escándalo es demasiado tóxico. Está dañando el precio de las acciones. Que se jodan las acciones, replicó Alejandro. Y que se jodan ustedes también. Se levantó y salió de la sala de juntas, dejando a la junta atónita. Había tomado su decisión. Se fue a casa y encontró a Sofía en la oscuridad, rodeada de periódicos, su cuerpo temblaba por los sollozos. La abrazó. Vamos a luchar contra esto juntos, dijo él. Y por primera vez, Sofía no sintió que él la estuviera salvando. Sintió que estaban de pie, espalda con espalda, listos para enfrentarse al mundo. El viaje a Italia ya no fue una alegre misión de reencuentro. Se convirtió en una operación encubierta. Volaron en su jet privado, aterrizando en un pequeño aeródromo. Tuvieron que esquivar a los paparazzi que ya habían acampado fuera de la casa del abuelo. Su reencuentro con sus hijos se vio empañado por la fealdad del mundo exterior. Se encontraron en una villa aislada que Alejandro había alquilado. El abuelo, un hombre digno y de ojos tristes llamado A, los trajo. «Mamá», preguntó Lía, su voz era un pequeño y curioso susurro cuando vio a Sofía, cuya cara había estado en todos los periódicos italianos. Leo, más cauteloso, se quedó detrás de su abuelo, sus ojos azules evaluando a Alejandro con una sospechosa inteligencia que le recordó a sí mismo. No fue una reunión de cuento de hadas. Fue torpe, doloroso y lleno de 10 años de silencio. Los niños estaban confundidos, heridos por la repentina invasión de su vida tranquila. Pero Sofía y Alejandro no se rindieron. Durante los días siguientes, en la privacidad de la villa, empezaron a construir puentes. Alejandro, el hombre que nunca había jugado, se encontró en el suelo construyendo complicadas estructuras de Lego con Leo, descubriendo que su hijo había heredado su mente lógica y de ingeniero. Sofía se sentaba con Lía, que había heredado su alma artística, y dibujaban durante horas, comunicándose en un lenguaje de colores y formas que no necesitaba palabras. Y por la noche, los 4 se sentaban juntos, y Alejandro y Sofía contaban su historia, una versión simplificada, llena de errores, arrepentimiento y, sobre todo, amor. Lentamente, los muros comenzaron a desmoronarse. Una noche, mientras Alejandro le leía un cuento a Leo antes de dormir, el niño le puso una mano en el brazo. «Mi abuelo dice que eres mi padre», susurró. «Es verdad». Alejandro sintió que su corazón se rompía y se rehacía. «Sí, campeón», respondió, su voz se ahogó. «Lo soy. Y lamento cada segundo que me perdí». El niño simplemente asintió, se acurrucó contra él y se quedó dormido. En medio de su frágil reencuentro, sus enemigos hicieron su jugada final.
Diego, utilizando su influencia y la información proporcionada por Amelia, convenció a los servicios sociales italianos de que iniciaran una investigación. Alegaron que Alejandro y Sofía eran influencias inestables y peligrosas para los niños y que los habían secuestrado de su hogar estable. Llegaron al día siguiente, dos trabajadores sociales de aspecto severo, acompañados por la policía local. «Tenemos una orden judicial», dijo la trabajadora principal. «Tenemos que llevarnos a los niños a un lugar seguro mientras se lleva a cabo la investigación». El pánico se apoderó de Sofía. Estaba a punto de perderlos de nuevo. Vio a sus hijos, con los ojos llenos de miedo, ser conducidos por los trabajadores sociales. Cayó de rodillas, con un sollozo desgarrado. Se acabó. Habían perdido. Pero mientras ella se derrumbaba, vio un cambio en Alejandro. La desesperación fue reemplazada por una calma gélida y letal. El padre herido desapareció, y en su lugar, surgió el general. «Esto no ha terminado», le susurró a ella, ayudándola a levantarse. «Ni de lejos». Se dirigieron al hotel donde se alojaban Diego y Amelia, que celebraban su aparente victoria. Alejandro entró sin llamar, con Sofía a su lado. Diego y Amelia se quedaron boquiabiertos de sorpresa. Disfrutando de la vista, dijo Alejandro, su voz era seda y veneno. Mostró su teléfono. En él, había un video. Era de la reunión que Diego y Amelia habían tenido con los trabajadores sociales, filmado por el equipo de seguridad de Alejandro. Pero el video tenía audio. Un audio muy claro, donde se oía a Diego ofrecer un considerable donativo a la agencia de servicios sociales si aceleraban el proceso y fallaban a su favor. «Se llama soborno de un funcionario público», dijo Alejandro con una sonrisa fría. «Creo que la pena es de unos 5 a 10 años en una prisión italiana. Y a los italianos no les gustan mucho los hombres ricos y guapos que intentan comprar a sus funcionarios. Y en cuanto a ti, Amelia», se giró hacia ella, y ella se encogió, «la participación en un complot de secuestro internacional, no es un buen look para una socialité. Creo que tus invitaciones a las galas se van a agotar muy pronto». Vio el terror en sus rostros. Lo había ganado, no con la fuerza bruta, sino con la estrategia. Había anticipado su movimiento y les había tendido una trampa. Les ofreció un trato. «Retiren la denuncia, desaparezcan de nuestras vidas, y esta grabación nunca verá la luz. Pero si alguna vez vuelven a acercarse a mi familia», Coma dejó la amenaza suspendida en el aire, más aterradora en su falta de especificidad. Huyeron. Al día siguiente, los cargos fueron retirados, citando un malentendido administrativo. Sofía y Alejandro volvieron a la villa, y esta vez, cuando abrazaron a sus hijos, fue con la certeza de que nunca más volverían a ser separados. De pie en el jardín de la villa italiana, viendo a sus hijos reír mientras perseguían mariposas, Sofía se giró hacia Alejandro. Su corazón, por primera vez en una década, se sentía completamente, pacíficamente, entero. «Dijiste que habías venido a recuperarlos», dijo ella. «Me equivoqué», respondió él, rodeándola con un brazo. «Vinimos a recuperarnos. A los 4. La victoria en Italia no fue el final de la guerra, sino la firma de un tratado de paz. Alejandro y Sofía habían enfrentado a los fantasmas de sus pasados, a los enemigos de su presente y, lo más difícil de todo, a las fallas de sus propios corazones. En la tranquilidad de la villa toscana, lejos del ruido del mundo que habían dejado atrás, comenzaron el lento y delicado proceso de tejer 4 vidas rotas en el tapiz de una sola familia. No fue fácil. Leo, con su mente analítica heredada de Alejandro, luchaba por reconciliar a este padre recién descubierto con la narrativa del abuelo héroe que había conocido. Lía, más emocional y artística como Sofía, se aferraba a su madre con una devoción feroz, a veces mirando a Alejandro con una cautela recelosa. Y Alejandro y Sofía, a su vez, estaban aprendiendo a ser padres juntos, a navegar por los campos minados de las rabietas, las pesadillas y las preguntas imposibles de responder. Se quedaron en Italia durante un año. No fue una decisión consciente, sino una evolución natural. Alquilaron una vieja casa de campo con un olivar y en la sencillez de la vida rural, encontraron su ritmo.
Alejandro descubrió que la satisfacción de enseñarle a su hijo a montar en bicicleta era infinitamente más profunda que la de cerrar un trato de $1.000 millones. Sofía descubrió que el sonido de sus hijos riendo en la cocina mientras ella cocinaba era una sinfonía más hermosa que cualquier aplauso en una gala benéfica. Su amor, que había nacido en la mentira y se había forjado en la crisis, finalmente encontró la oportunidad de florecer en la paz. Se casaron en el pequeño ayuntamiento del pueblo, en una tarde de martes, sin invitados, sin fotógrafos. Sus únicos testigos fueron un somnoliento funcionario municipal y los dos niños, que se aburrieron solemnemente durante la ceremonia y solo se animaron cuando les permitieron tirar arroz a sus padres en las escaleras. Fue el día más perfecto de sus vidas. El regreso al mundo real fue una elección, no una obligación. Un año después, Lidia, la hermana de Alejandro, se casó. Y por primera vez, asistieron a un evento social no como combatientes ni como espectáculos, sino simplemente como familia. Ver a Damián interactuar con su hermana, ver el orgullo sin adulterar en su rostro mientras la entregaba, les mostró a Alejandro y a Sofía el círculo completo de la curación. Finalmente estaban en paz, no solo el uno con el otro, sino con sus propias y complicadas historias. No regresaron al ático ni al mundo despiadado de los negocios. Vendieron sus respectivos imperios. Con los vastos recursos, crearon la Fundación Herrera Ramos, dedicada no a construir edificios, sino a reconstruir vidas. Financiaron orfanatos, programas de arte para niños desfavorecidos y becas para jóvenes con talento pero sin recursos. Se convirtieron en socios, no en los negocios, sino en el propósito. Encontraron su hogar no en una dirección, sino en el otro. Su familia no era tradicional ni perfecta, pero era suya, construida sobre las ruinas del pasado con los materiales más fuertes que existen, el perdón, la paciencia y un amor que se había negado a ser borrado por el tiempo o la tragedia. Una noche, años después, estaban sentados en la terraza de su casa italiana, viendo a sus hijos adolescentes discutir sobre las estrellas. Leo, que ahora tenía los hombros anchos de su padre, y Lía, con la belleza pensativa de su madre, les recordaban cada día el viaje que habían emprendido. Alejandro rodeó a Sofía con su brazo. «¿Alguna vez te arrepientes?», susurró. Ella se apoyó en él, su hogar. «Solo de los 10 años que perdimos». Él sonrió, la sonrisa tranquila de un hombre que ha encontrado su centro. «No los perdimos. Nos estaban preparando para esto». Se había hecho pasar por un borracho para poner a prueba su corazón, solo para descubrir la fuerza del suyo. Fingió estar roto para exponer su codicia, pero en su lugar, ella expuso su alma. Su cruel trampa se convirtió en su propia redención. La historia de Alejandro y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.